Amables amigos y hermanos, aquí en Cepita, el Puno, Perú, es para mí un privilegio grande estar con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa de Dios correspondiente a este tiempo final para los países latinoamericanos y caribeños, en donde Dios tiene muchos hijos, porque Dios ha colocado en la América Latina y el Caribe hijos e hijas de Dios para vivir en este hermoso territorio que Dios ha creado, donde la bendición de Melquisedec viene en este tiempo final. Reciban mis saludos todos los ciudadanos de este hermoso territorio de Cepita y las autoridades municipales y gubernamentales. Que Dios les bendiga grandemente y llene este territorio de su bendición. Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el cual bendijo a Abraham y por consiguiente a su simiente que estaba en él. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Quiero leer en el Génesis capítulo 14, versos 17 en adelante, cuando Abraham regresaba de la batalla, habiendo obtenido la victoria y habiendo recuperado, libertado a Lot y su familia y a los habitantes de Sodoma que habían sido llevados cautivos. Ahora dice: cuando volvía de la derrota de los de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todos. Y entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán sus partes. Aquí podemos ver a Melquisedec apareciéndole a Abraham y bendiciendo a Abraham.
Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Algunas personas se han preguntado, ¿y quién es este Melquisedec que le apareció a Abraham, el cual es sacerdote del Dios Altísimo y del cual San Pablo también nos habla, diciendo en el capítulo 7 de Hebreos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, ¿quién es este personaje que permanece como sumo sacerdote para siempre en el templo de Dios en el cielo? Este personaje es el Señor Jesucristo, y por eso es que, conforme al orden del templo que está en el cielo, Dios ordenó al profeta Moisés construir un templo aquí en la tierra, y ordenó colocar un orden sacerdotal que es tipo y figura del orden sacerdotal del templo que está en el cielo. O sea que el orden sacerdotal de Leví viene a ser tipo y figura del orden sacerdotal de Melquisedec, del templo que está en el cielo. De ese orden sacerdotal de Leví, Aarón fue el primer sumo sacerdote, y con él hubo muchos sacerdotes que ministraban, pero el sumo sacerdote era Aarón, y era el único que podía entrar al lugar santísimo del templo que Moisés había construido. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, estaban dentro del arca del pacto las tablas de la ley, el maná que ordenó Dios a Moisés que recogiera y colocara en una vasija de oro, y estaba allí la vara de Aarón que reverdeció, y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio, que es la tapa que cubre el propiciatorio. Ese propiciatorio fue hecho de oro puro, y en ese propiciatorio hecho de la misma pieza de oro estaban dos querubines de oro, uno a cada lado, y en medio de esos querubines de oro, ahí sobre el propiciatorio, estaba la presencia de Dios. Ahí estaba Dios en la luz de la Shekinah, en esa luz mística, y desde ahí se manifestaba Dios. Dios de ahí le hablaba también al profeta Moisés, conforme a como Dios le dijo en el capítulo 25 y verso 21 al 22, donde dice del Éxodo: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y habitaré y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios estando sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro, se manifestaba allí y le hablaba al profeta Moisés.
el sumo sacerdote una vez al año entraba a ese lugar, pero Moisés entraba en todo momento que fuese necesario, porque él era el profeta mensajero de aquella nueva dispensación, la dispensación de la ley. Y por medio del profeta Moisés, Dios le dio la ley al pueblo hebreo. Por lo tanto, Moisés es figura también de Melquisedec. Y Moisés, siendo el legislador y rey caudillo del pueblo hebreo, representa a Cristo como rey. Y ahora vean ustedes cómo Dios reflejó aquí en la tierra, en Moisés y Aarón, ese ministerio de Melquisedec, de rey y sacerdote, y reflejó también todo lo que está en el cielo, en el templo de Dios, lo reflejó aquí en la tierra, en medio del pueblo hebreo, en el templo que Dios le ordenó construir a Moisés. Por eso la Escritura dice, San Pablo dice que todo lo que allí estaba era tipo y figura del templo que está en el cielo. En el capítulo 9 del libro a los Hebreos, dice San Pablo, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los vanes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solamente el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Vean cómo Dios simbolizó allá todo lo que Dios estaría realizando y las cosas que estarían sucediendo en el templo de Dios en el cielo. Y así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, una vez al año él hacía esto. Ahora en el templo que está en el cielo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo tiene que entrar al lugar santísimo de ese templo, pero tiene que entrar con la sangre del sacrificio por el pecado, y ese sacrificio por el pecado en el templo que construyó Moisés se efectuaba ese sacrificio en el atrio
donde estaba todo lo que se requería para efectuarse ese sacrificio. Y de ahí, luego el sumo sacerdote tomaba la sangre de ese sacrificio y la llevaba dentro del templo al lugar santísimo. Y ahora, por cuanto todo lo que construyó Moisés en ese templo es figura del templo de Dios, Cristo, el sumo sacerdote Melquisedec, que es Jesucristo, el cual apareció a los profetas del Antiguo Testamento en diferentes ocasiones en su cuerpo teofánico, apareció en su cuerpo teofánico en el Antiguo Testamento, ahora se hace carne en medio de la raza humana y es conocido por el nombre de Jesús. Por eso Jesús podía decir: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Abraham había visto a Melquisedec y también en otra ocasión había visto a Elohim, que es el mismo Dios en forma humana, materializado frente a Abraham, y había comido con Abraham. O sea que ya Abraham, el padre de la fe, había visto a Melquisedec, el cual es el mismo Elohim, el sacerdote del templo que está en el cielo, el cual vendría a la tierra materializado en carne humana en medio de la descendencia de Abraham, según la carne, primeramente, que es el Israel terrenal. Y por eso es que Melquisedec, el cual es el mismo Jesucristo, se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo el sacrificio por el pecado, para la reconciliación de todos los hijos e hijas de Dios, para la reconciliación de toda la descendencia, la simiente de Abraham, tanto para la reconciliación de la descendencia de Abraham según la carne, como también para la descendencia de Abraham celestial, porque tenemos la descendencia de Abraham terrenal, que es el pueblo hebreo, ese es el Israel terrenal, y tenemos la descendencia de Abraham celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, ese es el Israel celestial. Y para la reconciliación del Israel terrenal y del Israel celestial, Melquisedec, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, tuvo que venir a la tierra para efectuar el sacrificio por el pecado, y se hizo carne y ofreció su propio cuerpo en sacrificio vivo por el pecado. Por eso dijo Juan el Bautista, hablando acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora viene Melquisedec a la tierra para bendecir a la simiente de Abraham y efectúa el sacrificio en la cruz del Calvario, donde lo crucificaron, y allí se efectuó el sacrificio por el pecado. Ahí tenemos a Jesucristo cumpliendo todos los tipos y figuras de aquellos sacrificios que el pueblo hebreo realizaba por el pecado y por la reconciliación del pueblo. Por lo tanto, en este solo sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, se cumplió el sacrificio del Cordero Pascual y también el sacrificio del macho cabrío de la expiación para la reconciliación
del pueblo hebreo con Dios. Y todos los demás sacrificios que se efectuaban fueron cumplidos en ese sacrificio de Jesucristo. Y allí, estando en ese cuerpo de carne, aquí en este planeta Tierra, Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo del templo que está en el cielo, y rey de Salem, o sea de Jerusalén, y rey de paz, encontramos que efectuó el sacrificio, ¿dónde? En el atrio, porque este planeta Tierra es el atrio de la casa de Dios. Y ahora pasa Jesucristo con su propia sangre cuando asciende al cielo como sumo sacerdote del Dios Altísimo del templo que está en el cielo. Pasa al mismo cielo, al lugar santísimo, al trono de Dios. Pasa a esa dimensión celestial y coloca sobre el trono de Dios, sobre la silla o asiento de misericordia, coloca su sangre, y al colocar su sangre allí, de la expiación efectuada por Cristo, convierte ese trono de Dios en un trono de misericordia para la raza humana. Y por consiguiente comienzan las bendiciones de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo del templo que está en el cielo, a fluir desde el trono de Dios para la raza humana. Y así toda persona que escucha la obra que Jesucristo Melquisedec ha realizado en este planeta Tierra, muriendo en la cruz del Calvario y luego ascendiendo al cielo, llevando su propia sangre y colocándola en el trono de intercesión o asiento de intercesión en el cielo, para interceder por toda persona que lo recibe como su Salvador y lava sus pecados en su sangre. Ahora, para esas personas, la bendición de Melquisedec viene sobre ellos para así recibir las bendiciones del cielo, del trono de Dios, para ser reconciliados con Dios. Por eso San Pablo decía: reconciliados hoy con Dios por medio del sacrificio de Cristo y sangre derramada en la cruz del Calvario, y llevada al trono de Dios en el cielo, donde Cristo se sentó y colocó su propia sangre y se colocó allí como intercesor, y permanece haciendo intercesión por todos los hijos e hijas de Dios que han venido a vivir a este planeta Tierra, y por consiguiente son el Israel celestial, son los descendientes celestiales de Abraham, los cuales son bendecidos por Melquisedec, el que bendijo a Abraham. Ahora podemos ver que Melquisedec ha estado bendiciendo a la simiente de Abraham durante todos estos años que han transcurrido, 2000 años de Cristo hacia acá. Ha estado enviando esa bendición desde el cielo, desde el trono de Dios, y continúa enviando esa bendición para la reconciliación de toda persona que recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo. Entonces Dios le da su Espíritu Santo,
y obtiene el nuevo nacimiento y viene a pertenecer así plenamente a el Israel celestial, a esa descendencia celestial de Abraham. Ahora hemos visto la bendición de Melquisedec y cómo Melquisedec, que es Jesucristo, está como sumo sacerdote del orden celestial del templo de Dios en el cielo, está en el lugar santísimo haciendo intercesión por cada hijo e hija de Dios, hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Y en este tiempo final, así como los ha buscado en diferentes territorios, en este tiempo final los está buscando, los está llamando y los está juntando en la América Latina y el Caribe, y los está colocando en ese Israel celestial que es la iglesia del Señor Jesucristo y que también es el templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que Dios está derramando desde su trono las bendiciones celestiales, porque Melquisedec está en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, y Melquisedec es nuestro amado Señor Jesucristo, y desde el trono de Dios está enviando sus bendiciones en este tiempo final sobre el continente latinoamericano y caribeño, y nos está abriendo el entendimiento para comprender todos estos misterios del reino de Dios, y así está llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final. Los está llamando y juntando, ¿dónde? En el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Y ese es también el templo espiritual de Jesucristo, el cual representa o es la representación del templo celestial de Dios. Hemos visto que también las personas pertenecientes a esta Israel celestial son los hijos del rey Melquisedec, que están apareciendo en este planeta Tierra de edad en edad, y por consiguiente son lavados de sus pecados con la sangre de Cristo y son reconciliados con Dios, y son en el Israel celestial y en el templo celestial y en el templo espiritual de Cristo, son los reyes y sacerdotes de los cuales nos habla el Apocalipsis cuando nos enseña que Jesucristo nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 6, y también en el capítulo 5, versos 8 al 10. Veamos en el capítulo, vamos a ver capítulo 5, verso 9 al 10, dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora vean ustedes cómo Melquisedec, el rey de paz y rey de Jerusalén y sacerdote del Dios altísimo del templo que está en el cielo, tiene muchos hijos e hijas aquí en la tierra que son reyes y sacerdotes del templo espiritual de Cristo y del templo celestial de Dios. Y dice la Escritura que reinaremos con Cristo sobre la tierra 1000 años, y ahí estaremos como reyes
y sacerdotes de ese orden celestial de Melquisedec. Todo eso fue reflejado en el orden terrenal de Aarón como sumo sacerdote y todos los demás sacerdotes descendientes de Leví. Ahora podemos ver cómo está viniendo a la raza humana la bendición de Melquisedec para todas las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de vida del Cordero en el cielo, porque esos son los hijos del rey Melquisedec, que así como el rey Melquisedec, Jesucristo, vino a la tierra en carne humana, hemos tenido que venir también en carne humana y recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo para ser reconciliados con Dios y ser restaurados a la vida eterna y poder tener nuestra labor, nuestro ministerio como sacerdotes de Dios y reyes de Dios del orden celestial de Melquisedec para en el glorioso reino milenial de Cristo reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y por eso es que para ustedes, amigos y hermanos que me escuchan, en esta ocasión la bendición de Melquisedec está siendo derramada sobre este territorio peruano y sobre toda la América Latina y el Caribe, porque Melquisedec tiene muchos hijos e hijas en este territorio, los cuales en este tiempo final son llamados y juntados y preparados para recibir las bendiciones de Melquisedec y obtener la inmortalidad y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Él está llamando y juntando a todos sus hijos, y cuando se complete el número de los hijos del rey Melquisedec, los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados y entonces entraremos a la inmortalidad física porque tendremos un nuevo cuerpo eterno. Y esto es para cada uno de ustedes, amigos y hermanos que me escuchan en esta noche a través de la radio y también los que están aquí presentes. Las bendiciones del rey Melquisedec son para todos ustedes, amigos y hermanos que me escuchan a través de las ondas radiales y también para los aquí presentes. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de la bendición de Melquisedec. Hemos visto cómo está viniendo a todos nosotros esa bendición del rey Melquisedec por medio de Jesucristo, que es el rey Melquisedec, bendiciéndonos a todos nosotros en la América Latina y el Caribe, y así reconciliándonos con Dios en este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo, el rey Melquisedec y sacerdote del Dios Altísimo del templo que está en el cielo, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos presentes y radio oyentes, y dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar en esta ocasión esta parte nuestra, dándole gracias así a Dios por sus bendiciones. Con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón, el cual
ya lo tenemos aquí con nosotros. Que Dios siga bendiciéndonos poderosamente y todos podemos decir con todas las fuerzas de nuestro corazón: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias a nuestro Padre Celestial. Ando con Cristo. El tema que vamos a estar cantando es: ando con Cristo en todo lugar, Él conmigo está. Ando con Cristo en todo lugar, Él conmigo está. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Ando con Cristo, siempre en la luz, estoy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo más bien. En todo lugar Él conmigo está. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Ando con Cristo, siempre en la luz, estoy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo más fiel. Él es mi amigo más fiel. Él es mi amigo más fiel. Amén. ¿Uno más? En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Esta fue la obra de Melquisedec en la cruz. Amén. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, cuando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Amén. Gracias a nuestro Padre por estas grandes bendiciones. Muy buenos días, amables amigos presentes y radioyentes a través de la radio campesina de Puno. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes aquí en la ciudad de Puno, Perú, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en Gálatas capítulo 3 versos 26 al 29, lo que San Pablo nos dice con relación a Abraham y a los hijos de Abraham. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad los aquí presentes. Conforme a esta escritura que hemos leído, vemos que hay hijos de Abraham por medio de Jesucristo, y estos son simiente de Abraham, descendencia de Abraham celestial. La descendencia de Abraham celestial es nuestro tema para esta ocasión, la descendencia de Abraham celestial. Ahora el patriarca y profeta Abraham tuvo descendencia según la carne, tuvo a Isaac por medio de Sara, su esposa, y por medio de Agar también tuvo un hijo llamado Ismael, y también por medio de Setura, su segunda esposa, tuvo 6 hijos, o sea que tuvo 8
hijos varones, y Abraham, por medio de Isaac, es que ha traído la descendencia terrenal llamada el pueblo hebreo. El pueblo hebreo como nación es el hijo primogénito de Dios, como dice Dios en el capítulo 4 del Éxodo, hablando acerca de Abraham. Él dice de Abraham, capítulo 4, verso 22, y de la simiente de Abraham, o sea, más bien de la simiente de Abraham, que es el pueblo hebreo. Capítulo 4, verso 22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí Dios, hablando acerca de Israel, dice que es su primogénito. Ahora, Israel es la única nación que Dios ha creado. En Número capítulo 31 nos habla también del pueblo hebreo. Número capítulo 31, verso 13, dice Dios así del pueblo hebreo: corrijo, 3, verso 13. Vamos a ver aquí lo que Dios habla del pueblo hebreo, lo cual es algo muy hermoso con relación a la nación hebrea, la cual está siempre en la mente de Dios. Dice capítulo 3, verso 12 al 13, dice: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos son yo Jehová. Ahora vean ustedes cómo todos los primogénitos le pertenecen a Dios. Así dice Dios al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés. Y luego tomó en representación de todos los primogénitos a la tribu de Leví, para tomar esa tribu y de ahí tomar sacerdotes para su templo. Y por eso es que Dios bendijo a los levitas, porque representan a todos los primogénitos del pueblo hebreo. Y ahora el pueblo hebreo como nación es la nación primogénita de Dios, por cuanto Dios de un grupo
de esclavos hebreos en Egipto, creó una nación. En el capítulo 8, verso 17 del libro de Números también, Dios dice: porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Aquí podemos ver también que Dios confirma o reconfirma que ha escogido a los levitas en lugar de los primogénitos, y los escogió para servicio a Dios en el templo. Y ahora Dios está creando esa nación, le está dando su religión correcta para servir a Dios, le está dando sacerdotes, le está dando un sumo pontífice, sumo sacerdote, le dio un profeta, y por medio de ese profeta le dio las leyes que regirán a esta nación. Y vean, así ha ido Dios creando esa nación, el pueblo hebreo, en el monte Sinaí. Allí